El mejor de los abrazos para todos ustedes. Muchísimas gracias por atender, como siempre, esta invitación. Hoy viviremos uno de esos encuentros que no es fácil que volvamos a repetir una experiencia como la que hoy vamos a escuchar. Una vivencia maravillosa de alguien que es muy, muy especial. Le voy a contar a ustedes rápidamente y someramente así, en algo muy corto. Nuestra invitada y quien nos va a compartir su testimonio, un testimonio que indudablemente va a ser revelador para todos nosotros, es una mujer que fue alumna directa de un hombre colombiano que ustedes nos escuchan nombrar de manera permanente en este canal. Se trataba de Gerardo Smeldin, un maestro, el maestro de magia, de amor, una mujer que fue su alumna, que hoy comparte todo ese conocimiento, una mujer de una gran riqueza espiritual, una mujer de una gran evolución. Por eso celebro tanto que sea ella quien nos comparta este testimonio, porque indudablemente lo que vamos a escuchar para todos nosotros va a ser muy, muy importante. Le doy la bienvenida a Mati Vélez. Mati, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Nos sentimos muy honrados de que usted nos acompañe en este espacio donde ya están llegando cientos y cientos de personas del mundo entero. Encantados y agradecidos de que usted esté con nosotros. Bienvenida. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias. La honrada soy yo realmente de permitirme estar contigo, con tu audiencia, en este canal que vienes trabajando hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por permitirme contar esta historia que la verdad nunca la tuve hacia afuera, sino más hacia mí, hacia adentro. Pero gracias a Juan Fernando Pegui, que debe estar por ahí, nos puso en contacto y esto me parece maravilloso poderlo contar. Bueno, Mati, pues queremos escuchar esa historia. ¿Qué sucedió en su vida? Porque puede contarnos los detalles. Sé que ustedes estaban compartiendo un seminario en una finca, algo sucede y ahí inicia esta historia. Cuéntenos, por favor, qué aconteció. Sí, finalicé de dictar un taller de activación del campo Mercaba con un grupo de personas muy lindo, donde se compartió mucho abrazo, había mucha fraternidad, meditamos todo el tiempo. Dicho de otra manera, elevamos nuestra energía a un punto diferente a lo habitual. Terminamos el taller, eso fue un puente en el mes de agosto del 2011, y no 2011. recuerdo con precisión la fecha. Y el lunes festivo terminamos sobre las 4 de la tarde, sobre las 6 estábamos saliendo de una casa de retiros, de una casa religiosa que está en Chía. Y salíamos de esta casa ya con nuestros equipos para regresar a Bogotá, a nuestras casas. Digo nuestras porque iba en compañía de la persona que me asistió, que es mi gran amiga, me asistió durante el taller. Ella iba manejando, íbamos en el carro de ella, y de repente la llanta delantera derecha tropezó con uno de esos topes que tienen como separador entre la calle y la vía de la ciclovía. Tropezó y de inmediato la dirección del carro empezó a moverse, y esto hizo que nos detuviéramos, porque evidentemente ella notó que no íbamos a poder continuar con el carro así. Curiosamente, justo esto ocurrió frente a una serviteca. Cruzamos la calle, fuimos al señor, miró el carro y dijo, no, este carro en esas condiciones no les llega a Bogotá, es un riesgo que sigan manejando así. Nos entramos a la serviteca para que él pudiera revisarlo mejor, y dijo, no, hay que dejarlo. En ese caso, tomó ella la decisión de que era mejor que llamáramos y solicitáramos una grúa. Hasta ahí todo va completamente transcurriendo de una manera completamente, sí, normalidad, lo corriente, en fin. En ese momento entra al celular una llamada de una de las señoras participantes, otra gran amiga, y me cuenta que su cartera se quedó en el lugar, que si se la puedo llevar. Le preguntamos al señor de la serviteca que si el carro aguantaría unos 2 kilómetros aproximadamente. Dice, sí, para 2 kilómetros está bien, lo que no le sirve es para llegar pues a Bogotá. Nos devolvemos, llegamos a la casa de retiro, y mientras tanto mi amiga va haciendo los ajustes
para que llegue una grúa y nos recoja. Nos dice la empresa, de la empresa de la grúa, que no tienen un carro para nosotras, que qué hacemos. Yo le sugiero a ella entonces que nos vamos en la grúa, que no importa, que yo no tengo inconveniente en que nos vayamos en la grúa. Perfecto. Entonces, nos devolvemos a la casa de retiro. Efectivamente, la cartera estaba allí, todo intrascendente. Nos atendieron súper bien, comimos, pero la grúa no llegaba. Y pasaba el tiempo y no llegaba. Y no llegaba la grúa. Entonces, pero ¿qué está pasando? Cuando nosotros salimos de la casa de retiro eran aproximadamente las 6 de la tarde. A todas estas ya eran casi las 8 de la noche y no llegaba. Finalmente, después de cruzar llamadas, corroborarle el lugar donde nos encontrábamos y todo esto, finalmente llega el señor con la grúa. Nos avisan en portería, lo dejan entrar y nosotros nos dirigimos caminando hacia la puerta. Está lloviznando, una llovizna continua, y tan pronto él se baja, me mira y me dice de una manera muy, muy natural, sí, su merced no debe mojarse, por favor suba de inmediato al carro. ¿Qué hacemos, Moni? Dejar la cámara quietica, por favor, Mati. Sí, por favor, pedirle a Mónica, dejémosla quietica, ya como quedó. No se preocupen que estamos escuchándola muy bien. Entonces me dice, suba al carro, y se acerca y me toma del brazo muy delicadamente, abre la puerta, yo me dejo llevar, pero me llamó la atención eso, porque yo tengo una condición, y es que cuando cambio de temperatura, de frío, perdón, puede ser pequeño calor a frío, inmediatamente se me produce rinitis, me da rinitis, inmediatamente. Entonces me llamó la atención como que él tuviera, porque no lo iba a saber, y porque me dice, súbase inmediatamente, usted no debe mojarse. Yo sigo prestando atención a la conversación que él tiene con mi amiga, y le dice, pero ¿cómo me fui a perder? ¿Cómo me fui a perder si yo he venido muchas veces a esta casa de retiros, que he venido a retiros espirituales aquí? Fue otro comentario que me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque su apariencia era la de un hombre común. No sé, tuve la intuición de que era un hombre común, que no le interesaría mucho venirse a una casa de estas por costos, etc. ¿Cómo lo describo? Un hombre de unos 50 años, estatura mediana, un cuerpo ligeramente atlético, piel trigueña. Evidentemente se veía que su piel estaba tostadita por el sol, que se había expuesto muchas veces al sol. Y bueno, todo está normal. Cuando él dice que ha venido muchas veces al lugar y que no entiende por qué se perdió, pues también me causó un poquito de extrañeza. No sé por qué yo hice una conexión inmediatamente con él y empiezo a prestarle mucha atención a lo que él hablaba. Finalmente se sube en el carro, nos vamos, entramos las 3 personas, él al volante, yo en la mitad, y aquí al otro lado mi amiga. En ese momento yo voy a ponerme el cinturón de seguridad, pero no me alcanza. Y él dice, no se preocupe, ya lo arreglo, es que mi niño pequeño estuvo ahí y yo lo acorté. Entonces mi amiga le dice, usted tiene hijos. Le hace esa pregunta y dice, sí, y da un número como de 8 o 9 hijos. Entonces ella le dice, no puede ser tantos hijos. Y con la misma señora dice, y ríe, la misma risa que ya yo había escuchado cuando estaban subiendo el carro, en comentarios que ellos hacían. Sí. Una risa que otra vez me impactó mucho, porque era una risa muy cristalina, como la de un niño. Tenía como ese dejo de inocencia en la risa, como una risa muy transparente. Se ríe de esa manera y dice, no, su merced, yo soy partidario de que cada chinito tenga su mamá y otra risa. Entonces a nosotras nos da risa y entablamos conversación con él. En un principio, después ella y yo, al hablar, nos dimos cuenta de nuestra intención, pues entrar en contacto con él, entrar en que íbamos a estar por lo menos una hora. Entonces, bueno, conversemos con el Señor. Y él empieza a narrarnos la historia de su vida. Entonces nos dice que su matrimonio está echado a perder, que tiene muchos problemas, que su esposa
es muy descuidada con los niños, que los niños se van a jugar al parqueadero del edificio y que ella no los cuida y que él está muy, muy, muy preocupado por eso y por otras situaciones. Mi amiga piensa y dice, oh, nos varamos para que Mati hablara con este hombre y le ayudara a organizar su matrimonio. Es lo que ella piensa, ¿no? Mati va a hacer consejería ahora aquí. Yo no suelo hacer eso, a menos que me lo pidan. Entonces yo iba calladita a mi boca. Eso era lo que ella pensaba. Después me lo contó. En fin, de repente este hombre, bueno, va muy despacio, va como a 50 kilómetros por hora. Nosotros le pedimos que tome el carril central de la autopista y él dice, no, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Se había presentado como Carlos. Mi nombre es Carlos, mucho gusto, estoy aquí para servir. Recuerdo, esa fue su presentación, después de decirme que subiera a la cabina de la grúa. Dice, no se puede, pero ¿por qué no, Carlos? Es retorno, estaba retornando, había mucho tráfico, entonces vámonos donde podamos ir un poco más rápido. No, no se puede. Ok, nosotras medio resignadas nos dimos, empezamos con una comunicación de codos, y yo le pegaba un golpecito a mi amiga a mí, bueno, ¿qué hacemos? Y dentro de su historia nos dice que está levantado desde las 3 de la mañana porque se fue para donde sus padres, se mudó donde sus padres temporalmente mientras solucionan su problema de matrimonio. Al pensar que estaba desde las 3 de la mañana despierto, yo pienso, es importante mantener este hombre despierto a esta velocidad que vamos. Nada, cero. Está desde las 3 de la mañana, un hombre que seguramente ha trabajado durante todo el día, debe estar cansado, hablemosle. Fue la idea que se nos vino tanto a ella como a mí, después la comentamos. Y efectivamente seguimos haciéndole preguntas con relación a su vida personal, que era lo que nos estaba contando. Aquí es donde empieza la historia extraña. Tiene aproximadamente la apariencia de un hombre de 50 años, pero su narrativa de sus matrimonios, de su vida de pareja, concluye, o mejor, concluye mi amiga que él se casaría alrededor de los 7 años, 9 años, porque estuvo 16 años casado con una señora, luego una temporada de 4 años en que estuvo solo, luego otra que vivió no sé cuánto, bueno, en fin, varias fechas. Y entonces mi amiga le dice sorprendida, ¿cómo así, Carlos? O sea que usted solamente ha tenido 9 años de soltería. De soltería. De forma irónica y chistosa. Y él le dice muy tranquilo y muy espontáneo, no, su merced, solo 7. Y claro, ella y yo nos damos un codazo, ¿cómo así que 7? Inmediatamente se me vino a mi mente, ¿con quién estamos? Una persona que tiene algún problema mental, algo debe estar pasando a este hombre, no es normal. ¿Cómo así que nos va a decir que solamente 7 años de soltería si considerábamos que tenía 50 años? A menos que tuviera muchos años más, por lo menos 17, y que no, 67, y que no lo revelara. Esto podría ser, pero no. Entonces seguimos con él, y en esa historia de él nos empieza a decir que es católico, pero luego nos dice que es evangélico, pero luego nos dice, dentro de toda su narrativa, ¿no? Va saltando como si quisiera confundirnos, pero a la vez despertarnos curiosidad. Eso después fue que lo procesé. Entonces, obviamente lo lograba. Bueno, hablaba muchas cosas de él. De repente, cuando ya habíamos entrado a la ciudad, se inclina un poquito en el volante, señala hacia adelante y un poco hacia la derecha y nos dice, miren, miren, señoras. Y nosotros miramos y vimos una antena, fue lo primero que vimos, una antena. Entonces dijimos, bueno, ahora este hombre, ¿qué? Todo el tiempo, repito, se fue muy despacio, pero supremamente despacio, como si él esperara que algo sucediera. Cuando él nos muestra eso, nosotros no vemos nada y dice, no, no están viendo. Cuando él dice, no están viendo, ya esto es completamente evidente. ¿Y qué hay frente a nosotros, frente a este vehículo, que ahora ya no iba a 50, ya iba como a 30? Yo digo, ese carro no se movía. Lo que yo veo, porque para mi amiga es un poco diferente, veo claramente una nave espacial. ¿Y por qué lo puedo decir así? Porque había ya yo tenido otras experiencias de poderlas ver a cierta distancia, pero nunca a la distancia que vi esta, o lo que aparentemente mis ojos veían. ¿Por qué lo digo? Porque si yo abría los brazos, si yo abriera mis brazos, era como si fuera así de grande, que las otras veces yo veía algo así, como una nave, pero pequeña. En este era una grande. ¿La distancia?
por la distancia. Era una sensación como que podía estirar la mano y la podía tocar. Estaba ahí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos eso, nosotros nos maravillamos. ¿Qué es eso?, le preguntamos. Y él dice, pues no la ven, señora, no la ven. Eso es una nave, le decimos. En parte yo un poquito fingiendo sorpresa. De hecho, yo estaba muy sorprendida, pero fingiendo con él, porque él nos había hablado de religiones y de cosas. Entonces yo en mi mente decía, una persona tan imbuida en temas religiosos, ¿será que podemos hablar abiertamente de estos temas? Entonces simplemente le dije, Carlos, eso es una nave. Dice, claro, es una nave de estos seres que vienen de otros mundos. ¿Y tú crees en eso? Y me dice, no hay que creer, señora, mírela. Pero todo esto lo Claro, decía con una gran sonrisa, con una manera muy natural. Él no tenía asombro, él no tenía nada, era simplemente una manera natural. Entonces yo le digo, ¿y qué hacen aquí estos seres? O algo así. Y me dice, ellos nos acompañan, todo el tiempo están con nosotros, nos miran, nos dan tecnología y empieza a contarnos cosas de lo que hacen estos seres en nuestra civilización. Y yo le digo, ¿y tú por qué sabes tanto? Y me vuelvo así y le digo, ¿y tú por qué sabes tanto? Y otra carcajada de esas bonitas que él tenía. Y sigue. Entonces nos sigue hablando de lo que son estos seres, cómo ellos llegan acá, cómo no los notamos, cómo se mueven entre nosotros sin que nosotros seamos conscientes y cómo están todo el tiempo monitoreándonos amorosamente para ver nuestras necesidades y conocer nuestro desarrollo, para vernos como en primera plana de cómo estamos. Yo, Carlos, tú sabes mucho. ¿De dónde sacas tú tanta información? Porque era el conductor de la grúa. claro. ¿Cómo no tienes tanta información? Entonces, pues erróneamente yo pensaba eso y yo le hacía ese tipo de preguntas. De repente la nave empieza a hacer unos movimientos rápidos y ¡pum!, simplemente desaparece como si hubiera sido succionada por algo y desaparece. Y nosotros quedamos, le pedimos que se detuviera y dijo, no se puede. Pero Carlos, detente, queremos ver. No se puede, señora. Ok, ya nosotros, bueno, ok. A todas estas, en este momento, ya tanto mi amiga como yo, percibíamos que estábamos frente a alguien, no tanto como lo que después nos dimos cuenta que era, pero sí alguien que tenía un conocimiento muy avanzado de estos seres. Y tan pronto la nave desaparece, mi amiga dice, no, mientras la nave estaba allí, mi amiga dice, ay, estuviera yo la cámara para hacerles una fotografía. ¿Cómo me encantaría fotografiar esto? Porque es que no nos van a creer nuestras amigas, nuestras familias no nos van a creer eso que estamos viviendo. Y él nos dice, a ellos no les gusta que los fotografíen, porque eso no es la idea. Así que no se preocupe, si no hay cámara, pues nada. Ok, listo. La nave se va y nos dice, no se preocupen, ella regresa dentro de un momento. Carlos, ¿tú por qué sabes que va a regresar? Porque ellos lo hacen, ellos lo hacen. Wow, esto era, yo cada vez sentía que el corazón se me iba a salir, yo Claro. empecé a experimentar la sensación y a darme cuenta por qué él me había interesado desde el mismo momento que le vi, sin que me llamara la atención como hombre, era su energía, era algo de él. Y mientras aparece la otra nave, yo le digo, Carlos, cuéntanos un poco más de estos extraterrestres, porque yo he oído decir que estos hombres vienen acá y secuestran mujeres y se vuelve con su sonrisa divina, me dice, señora, usted me ve cara de secuestrador. Y yo le digo, ¿te das cuenta? Me has respondido, tú eres un extraterrestre. Y otra risa muy alegre. Ok, vuelve a aparecer por segunda vez la nave y dice, si ven, señora, yo les dije, ahí está, Carlos, detente, detente, sí, para el carro. Finalmente, no me acuerdo si fue ahí o en la tercera vez que detuvo el carro, no lo recuerdo bien, tal vez fue ahí. Detiene el carro y le dice a mi amiga, en la guantera hay una cámara, tómela y vaya a hacerle fotografía. Le digo, pero ¿cómo no nos dijiste desde la primera vez? Digo, no era el momento. Le digo, Carlos, definitivamente tú eres uno de ellos. Y en ese momento, después hablando con mi amiga, nos damos cuenta que él estaba leyendo nuestra mente, porque respondía muchas cosas de las que yo no verbalizaba, pero él las respondía.
Y entonces ella toma la cámara, se baja y sale como hacia atrás para captar mejor y se cae. Él estaba en el volante mirando hacia adelante y me dice, su amiga, señalando hacia atrás, me dice, su amiga se acaba de caer, vaya ayúdela que se ha lastimado la pierna. Y todo eso me suena como Dios, es definitivamente con quien estoy, el corazón está supremamente agitado, pero a la vez hay una gran felicidad y un gran gozo de, wow, estoy teniendo una experiencia que no se presenta todos los días. Yo, cuando él me dice, ella está allá y está lastimada, mi primera reacción es bajarme para ayudarla, pero caigo en cuenta que él no podría haberla visto en el ángulo donde estaba. Yo miro los espejos, esto fue tan rápido y me digo, no puedo verla. Pero cuando yo me vuelvo para verlo a él, ya él no está. Y ya él estaba con ella. O sea, fue como si se hubiera transportado así y ya estaba con ella. Y le está ayudando a parar, ella no le presta atención a la lastimadura de la pierna. La nave en ese momento otra vez es como succionada y se va y solo queda un pequeño punto azul en el cielo. Y ella empieza a hacerle muchas fotos y él le dice, no va a salir nada, no va a salir nada. Ok, hacemos fotos, nos subimos otra vez, vamos a continuar nuestro viaje. Y él empieza a decirnos, por ejemplo, que la humanidad tiene una creencia y que es que el Maestro Jesús va a regresar. Nos dice, el Maestro Jesús no va a regresar porque ya el Maestro está entre nosotros, está en nuestro corazón. Nos hemos distorsionado tanto las enseñanzas que nos hemos ido a otras cosas y no hemos reconocido lo que Él nos enseñó. Nosotros le habíamos dicho a Él, que estábamos en la casa de retiros, en esta conversación inicial, ¿no? Sí, que éramos católicas, cuando nos dijo que era católico, que éramos católicas y que estábamos allá. Y Él empieza a hablarnos entonces de todas las enseñanzas del Maestro Jesús, cómo las habíamos distorsionado, cómo nosotros nos perdíamos en la maraña de las ideas y perdíamos el foco. Y nos dice algo y es que algunas personas creen que Él va a regresar en una nube. Y vuelve y se ríe y hace un gesto así como, ¿y qué va a regresar en una nube? Si va a regresar, regresa en una nave. Y yo le digo, o sea que el Maestro Jesús es también un extraterrestre. Se ríe, no responde ni sí ni no, solamente suelta su risa. Yo me di cuenta que cuando él quería, de alguna manera, eludir una respuesta, lo hacía de una risa, simplemente se reía. ¿Qué más nos sigue hablando de los cambios? Del cambio que estaba viviendo nuestro planeta, que lo estaba viviendo ya hacía algún tiempo y que cada vez se iba como acentuando el cambio y la importancia de que nosotros pudiéramos darnos cuenta de eso. Tercera vez aparece otra vez la nave, otra vez frente a nosotros. Y le digo, Carlos, ¿y cuál es la razón o la intención o qué está sucediendo? Mientras eso está ocurriendo, que la nave está ahí, él nos cuenta que hay un sector en Bogotá, entre la calle 100 y la 200, donde por condiciones energéticas es muy propicio que ellos aparezcan, y nosotros estábamos en ese rango, estábamos sobre la 127 ya en ese momento. Y nos dice, en este rango de espacio es muy propicio que ellos aparezcan. Y también aparecen en Mondoñedo y en Villa de Leyva. Lo que pasa, y ahí se ve como un regañito, lo que pasa es que los seres humanos no miran el cielo. Los seres humanos siempre están así. Es necesario mirar el cielo. Pero también cuando dijo mirar el cielo, yo lo sentí como una manera de decir, no miren solamente lo externo, lo inmediato, miren más adentro, vayan más a su cielo. Yo como que sentía que su lenguaje tenía esa información de fondo y yo la captaba y venía a mí. Igual mi amiga, que ella también le sucede lo mismo. Entonces, nos habla de esos espacios y nos dice que, bueno, antes, al principio nos dice que su familia lo consideraba loco porque él les contaba que él veía eso muy a menudo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Por lo que les voy a contar más adelante. Que esto lo veía él muy a menudo, permanentemente, y que le contaba a su familia, a su esposa, a sus padres, y que no le creían y que decían que él estaba loco. Y eso lo incomodaba mucho. Ok,
Luego que nos da esas coordenadas donde podíamos ver, nos sugiere que salgamos y que miremos el cielo. Y no importa si es de día o de noche, pero que miremos el cielo. Muy bien, ahí estamos ahí con la nave y ya nos vamos acercando al lugar donde iba él a dejarnos. Y de repente me pregunta, se vuelve hacia mí y me pregunta, ¿y su merced para dónde es que va? Esto nos coge de sorpresa porque evidentemente mi amiga vivía en su casa, por supuesto, y yo pues en la otra. Y nuestra idea era llegar a la casa de ella. Cuando yo llegara allí pediría un taxi y me iría a la casa, porque pues el vehículo que yo usaba estaba en mi casa, entonces no tenía forma. Cuando él me pregunta, ¿y su merced para dónde va? Yo le doy un codacito a mi amiga y le pregunto, le susurro al oído, ¿tú le diste algún dato? Porque ¿cómo sabía que yo iba para otro lugar? Y ella me dice, no. Y él me dice, y casi que inmediatamente él dice, ah, sí, yo sé dónde vive usted. Y yo, ¿y tú cómo sabes? Otra risa, alegre, descuidada, como infantil. Llegamos hasta la casa de ella le pide que le preste la cámara porque va a ir al computador a sacar las fotos. Y yo le digo, y no te preocupes, Carlos, que ella es una persona muy ética y si hay otra fotografía ahí, no la va a tocar solo la foto, lo que ella tomó. Y me dice, yo sé quién es ella. Ok, ella se va y seguimos conversando. Entonces de repente yo me siento un poquito culpable de haberle Claro. dicho que era católica y le digo, Carlos, debo confesarte algo. Nosotras no somos católicas. Lo fui durante un tiempo, incursioné en varias religiones al igual que tú, pero finalmente descubrí que ese no era el camino de la espiritualidad o que era una parte del camino, pero realmente no practico ninguna religión. Y me dice, yo lo sé, su merced. Me parece muy simpático porque él sigue utilizando su forma de comunicación como si fuera un individuo de nuestra región, ¿no? Yo lo sé, su merced, usted practica o ustedes practican otra religión. Y le digo, ¿cuál? Yo traté siempre de jugar mucho a que yo no tenía ninguna información y también con sonrisas y juego como sorpresa, lo cual él siguió todo el tiempo. Y me dice, sí, practican la religión del amor. Y eso otra vez me impactó. Le digo, Claro. sí, efectivamente. Listo, ella baja, efectivamente no había sino el puntito azul, no había nada especial de la fotografía. Acuerdan ellos dos que entonces cuando va a venir a recoger el carro para llevarlo a taller, en fin, y él me va a regresar a la casa. Cuando me va a regresar a la casa, no, perdón, pero me estoy olvidando de algo. En toda esa conversación, tanto mi amiga como yo exclamábamos una y otra vez, esto no lo van a creer nuestras amigas. Claro. Esto les va a parecer insólito, va a pensar que estamos locas, no nos va a creer. Y dice él, y que un extraterrestre le esté llevando su carrito a su casita. Me llamaba la atención ese diminutivo juguetón, pero le reafirma que un extraterrestre le está llevando su carro. Entonces ella le dice, verificado, tú eres un extraterrestre, otra risa. Pero cuéntanos más, otra risa. Cuando ya yo me quedo sola con él y vamos de regreso a la casa, yo le digo, ¿tú sabes la dirección? Y me dice, sí, yo sé dónde vive usted. Y entonces yo digo, no, esto es insólito. Mi esposo no me va a creer que en una noche, en tan corto tiempo, en tres ocasiones hemos visto una nave, no, esto no me lo va a creer. Y me dice, y que un extraterrestre la está llevando a su casa. Y digo, Carlos, gracias, me está llevando a la casa. En ese trayecto, él me cuenta, ha vivido en no sé cuántos países, tiene como 4 o 5 profesiones. No es el conductor de la grúa, es el dueño de la empresa. Su esposa es la gerente. O sea, una vida muy rica en conocimientos y ahí me doy cuenta de que su intelecto definitivamente es muy desarrollado, que no es el común de las personas. Y sí, y seguimos el viaje. Me sigue contando, me explica acerca de por qué nosotros no tenemos la tecnología que esos seres, él nunca dijo nosotros, que esos seres tienen, porque no hemos comprendido el amor y nos volveríamos salvajes si se nos da, si ya lo somos, nos volveríamos mucho más
si se nos da más tecnología, porque hay muchísima tecnología por descubrir, que irá poco a poco descubriéndose, que los seres humanos de la Tierra lo irán descubriendo poco a poco, irá llegando, pero todo proviene, eso fue su información, todo proviene de esos mundos que para nosotros como que no existen, para el común de las personas como que no existen. Que estuviéramos más atentos, que miráramos más a nuestro alrededor. Y habló mucho acerca de la importancia de la conexión entre nosotros, de la importancia del amor entre nosotros, del respeto por la Madre Tierra, del respeto por el lugar donde vivíamos. En fin, fue toda una clase de magia del amor, como decíamos Claro. después con mi amiga. Llegamos finalmente a la casa, al lugar donde yo vivía. Sí, llegamos, seguía lloviendo, acá ya en Bogotá seguía lloviendo. Él se baja, toma una sombrilla, yo llevo un arreglo de flores y me dice, ¿cuál de las dos flores tomo primero para ayudarme a bajar, no? Y yo pienso, el extraterrestre resultó galante. Pienso eso y se ríe. Y ahí verifico que definitivamente él estaba en Estaba conexión con leyendo su pensamiento. todo el tiempo estaba leyendo. Desde que nos dimos cuenta antes, fui muy cuidadosa de cómo direccionaba mi pensamiento para a través de mi pensamiento formular cierto tipo de preguntas pues que seguramente yo no las podría traducir en un lenguaje rápido y fácil, pero las pensaba y por eso nos dimos cuenta que él nos respondía, tanto a mi amiga como a mí. Pero conclusión, llegamos, él toma las flores, entra, las deja, el portero nos abre, me ayuda a bajar y cuando estoy ahí me quedo pensando, ¿cómo trato a este hombre? ¿Cómo lo trato? Como el señor que manejó la grúa, como ese ser, ese hermano de otros planos que está aquí, o ese maestro, porque para que tome la apariencia física de alguien es porque ya está a un nivel muy elevado. Y bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces le digo, Carlos, ¿podemos compartir un abrazo? Y me dice, claro, su merced. Nos damos un abrazo y pienso, ¿le doy propina o no le doy propina? Fíjate las cosas tan mundanas. Claro, claro, Pero es claro. que yo me sentía como, ¿qué hago? Yo no sabía cómo comportarme. Y yo le digo, ¿tú me aceptarías una propina? Y me dice, claro. Y yo abro mi cartera y le doy una propina. La recibe de la manera más natural, la pone en su bolsillo, está sosteniendo la sombrilla, me ayuda a llegar a la casa y ya, y entro a la casa. Cuando entro a la casa, bueno, él se va y ya. Cuando entro a la casa, para esos días estaba quedando una amiga con nosotros, porque bueno, por alguna razón ella ya había notificado a casa que no iba a llegar a la hora prevista por un pequeño incidente que habíamos tenido. Y cuando yo abro la puerta y entro, ella está sentada en la sala y me pregunta, ¿qué te sucedió? Y le digo, no, que el carro. Y me dice, no, 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 a ti. Le digo, a mí nada, aquí estoy. Me dijo, no, 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 tú no eres la misma mujer que salió eso fue un viernes, que salió un viernes de acá. Tú no eres la misma, tú eres otro ser. Y le digo, ¿qué sientes? Yo no sé, pero eres otra. Yo me senté en el sofá y me relajé porque la verdad eran tantas cosas en mi Claro. cabeza, tantas ideas dando vuelta, tantas verificaciones, porque en parte fue eso, muchas verificaciones a través de lo que este hombre nos decía. Y yo llamo a mi amiga y le digo, se me ocurre algo, quedaron muchas preguntas por hacerle a este hombre, pidamos a la empresa que te manden el mismo conductor de grúa cuando recojan el carro para llevarlo al taller. Y así lo planeamos. Listo, ella me dijo, hablamos un rato, mi amiga estaba escuchando, mi amiga era también asombrada. Ella dice que la energía que yo irradié cuando entré era una energía completamente diferente, totalmente diferente, era como gigante, como grande. Hay que tener en cuenta que nosotros habíamos estado activando el campo Merkaba, lo cual facilitaba muchas cosas. Pero ella dice que era algo muy especial y que ella no lo podía describir con palabras, pero que yo estaba en ese momento en un estado completamente distinto. Yo me voy a dormir, ya estará en la madrugada, y yo le pido a mi ser, a los seres, que me confirmen, que me reconfirmen de alguna manera la vivencia que había tenido. Me quedo dormida muy rápido y sueño
que estoy en el comedor de la casa, estoy frente al ventanal y veo a lo lejos venir una forma de nave, la famosa forma de lenteja. La veo venir pequeñita, como algo así. Y llega y cruza el vidrio, atraviesa el vidrio sin romperlo y se posa en la mesa de comedor, llega y se posa. Y yo me despierto sobresaltada y digo, ¿qué más confirmación quiero? ¿Qué otra confirmación quiero? Ah, me estoy olvidando de algo, que fue muy simpático. Y es que después de la tercera vez que apareció la La nave. nave, bueno, ya seguimos, ya muy cerca de la casa, de repente vemos otra luz en el cielo. Y mi amiga dice, ¿están otra vez? Y él dice, no, no señora, baje el vidrio. Baja el vidrio y se escuche. Ok, hay ruido. Entonces, como un niño chiquito nos dice, mire, observen, para que aprendan a distinguir claramente lo que es un avión de una nave espacial. Esto tiene ruido, se desplaza de una manera lineal. ¿Qué fue lo otro que dijo? Tiene unas lucecitas intermitentes. Tengan siempre presente eso, porque muchas personas confunden, perdón, un avión con una nave. Aprendan a identificar claramente. Sí, Carlos, le dijimos, ya está claro, ya sabemos cuándo es un avión y cuándo es una nave. Y esto todo era como muy chistoso, pero además era muy pedagógico, ¿no? Él fue muy pedagógico en todo lo que hizo. Yo tengo ese sueño. Al día siguiente hablo con mi amiga, ella llama a la empresa y le pide que por favor manden el mismo conductor para que le lleve el carro al taller. Nosotros planeamos invitarlo, que entre, que tome algo y preparamos una taza como de un chocolate, bueno, algo que prepare una bebida muy energética, rica. Y lo invitamos, venga Carlos, siéntese con nosotros, tómese esta taza de chocolate. No la recibe con mucho agrado porque está haciendo mucho frío, son como las 6 de la mañana. Y yo le digo, Carlos, cuéntanos un poco ahora tu experiencia con eso que vimos anoche, que vimos en el cielo anoche. Y él se vuelve y me mira y me dice, ¿y qué vimos? ¿Cuáles luces? Yo le digo, pues lo que estaba allí en el cielo, ¿te acuerdas? Y él se queda como reflexionando, tratando de recordar, y dice, no, no lo recuerdo. Y le decimos, y tú nos dijiste que en tales y tales lugares y de tal sector, no, y tú nos dijiste que tú veías esas luces con cierta frecuencia. Y dice, alguna vez he visto una que otra, pero no, no. En ese momento yo me di cuenta que ya no estábamos frente a la persona que había estado la noche anterior con nosotros. Le hice un gesto a Joa, que así se llama mi amiga, no es él. El señor se fue, incluso se sintió como un poquito liberado de me están quitando tiempo de ir a mover el carro, yo tengo unos horarios, así rápidamente fue lo que leí en su lenguaje corporal, como que tengo prisa, dirá. Entonces, bueno, Carlos, muchas gracias a Dios. Desapareció en ese lapso el hombre que nos había llevado a ella a su casa y llevándole su carro y a mí a la casa, que tuvo esa conversación, era completamente diferente. Físicamente era lo mismo, pero ya no era. Es más, ni siquiera recordaba que hubiera pasado nada. Él recordaba que los llevó, pero no recordaba nada más. ¿Qué sucedió? No lo sé, pero sé que un ser de estas dimensiones, que estuve en contacto con este ser, y la verdad es que mi vida a partir de ese momento, a nivel físico, y seguramente las otras personas no notarían nada, pero en mi interior sí hubo un cambio absolutamente extraordinario. Fue como si se me hubiera anclado dentro de mí la información de la existencia real, no imaginada, de estas civilizaciones que nos visitan, que están con nosotros, que nos enseñan, que sí, que nos vigilan, pero no es la vigilancia de autoritaria o la vigilancia, Sí. sino amorosa de ver qué estamos necesitando, en qué momento estamos y si ya es hora de que nos lo puedan dar o no. Yo le pregunté en algún momento cuando íbamos hacia la casa que por qué había tanto misterio alrededor de ellos. Y su respuesta fue por la ignorancia que manejan
que manejamos, porque él se incluía como un habitante de la tierra por la ignorancia que manejamos nosotros aquí en la tierra. Les tenemos miedo, les atribuimos una serie de condiciones que no tienen, que ellos no la tienen. Decimos que van a atacar, que va a hacer daño. Jamás, jamás un ser de esto hará daño a otro ser viviente. Jamás. Eso, bórralo de su mente si es que lo tiene. No, eso no ocurre. Solamente están para apoyar el progreso espiritual de los planetas, no para hacer daño a nadie. Entonces yo siento que toda esa información que él me dio en una conversación tan coloquial, tan simple, tan casi que ingenua, que no, obviamente no lo era, ancló dentro de mí la certeza de que estos seres jamás van a causarnos daño. Esa creencia es completamente falsa. Luego que tuve esa experiencia, seguí teniendo en los días siguientes como la compañía, si lo pudiera llamar de ese modo, porque regresando, a los 3 días regresando en un vuelo, mientras el conductor del taxi me llevaba a la casa, había una luz muy grande, digo muy grande, pero no había una forma, solamente una luz que nos seguía. Yo le hago caer en cuenta al conductor y me dice, eso debe ser una antena, pero ahorita cuando demos la curva va a quedar detrás de nosotros. Demos la curva y no quedó detrás de nosotros. Y dice, ahora sí, dice, ahora sí me preocupa porque no es eso. ¿Qué será? Le dije, una estrella. Me dijo, no, pero la estrella, por más que nos movamos, de todas maneras estaría muy distante y esa estaba muy cerca. Llegamos a la casa, al edificio, él se fue, esa luz permaneció allí y yo mentalmente le dije, voy a entrar y me voy a subir por la ventana, me voy a asomar por la ventana, quiero verificar si son ustedes. Efectivamente, me subí por la ventana y seguía esta luz allí. Que llegó un momento en que yo estaba cansada y le dije, con mucho respeto, me voy a dormir, estoy cansada. Pero esto se repitió durante varios meses en diferentes lugares que aparecía. Y curiosamente, a mi amiga le sucedió exactamente lo mismo. En varios lugares, también en el cielo, esa luz mientras iba manejando, creo que también no me acuerdo si en un vuelo, llegando también apareció esa luz. Es decir, es como si nos hubieran acompañado durante un periodo. Como te dije al principio, Cristian, para mí no era raro ni era nuevo ver la forma de la nave, pero no al punto que aquí lo veía tan claro, que era como traslúcida y yo podía ver como si hubiese algo dentro, pero yo nunca vi nada dentro. Sí, 4 luces que tenía y sí a veces cambiaban estas luces. Eh, Permanentemente estaba iluminada esta nave, pero que hubiera visto a alguien adentro, no. Pero sí era como traslúcido, era un material que yo no pudiera darle un nombre aquí, porque no lo conozco. Bueno, tampoco es que yo sepa mucho de materiales. Sí, Mati, a lo largo de todo este tiempo, luego de este encuentro maravilloso que tuvo, ¿ha logrado entender cuál era el propósito, el por qué ha tenido esa respuesta, ha pedido guía? ¿Por qué una mujer? Ahora, lógicamente aquí hay de fondo muchas cosas que nosotros podemos darnos cuenta. Usted viene de un seminario, una mujer muy conectada espiritualmente, de una escuela, como bien se lo dijo Carlos en su momento, de la religión del amor, lo llamó de esa manera. Sí. Los aprendizajes con Gerardo Smeldin, donde hablaba de la verificación, esto podemos tomarlo como una verificación de algo con un propósito específico que de pronto usted pudo ir descubriendo a lo largo de estos años. Sí, efectivamente. Y me remites a un sueño, no un sueño, porque no fue un sueño, fue una vivencia que tuve recientemente, donde él aparece, su imagen aparece y lo puedo reconocer, y me dice, ¿eres, ¿eres consciente de nuestro encuentro? ¿O fuiste consciente? No me acuerdo ya ahora. ¿Fuiste consciente de nuestro encuentro? Y yo le respondo que sí. ¿Y fuiste o eres consciente de la razón de nuestro encuentro? Y luego me dice, ¿y eres consciente que tú y yo somos lo mismo? Y en ese momento otra vez yo entiendo que esa forma de hablar es como una metáfora y que de fondo hay algo más. Siempre lo veo como que esas palabras
se extienden hacia toda la humanidad, no solamente a que tú y yo, sino ese tú y yo es los seres en nuestro interior que somos lo mismo, que somos con diferentes niveles de evolución, por supuesto que sí, pero en esencia exactamente lo mismo. Cuando él me pregunta eso, eso me remite a ese encuentro, porque esto es Cuando, algo, perdón, Mati, perdón que le interrumpa. Ese él, estamos hablando de Gerardo. no, de Carlos, Ah, de Carlos, ok. de Carlos. Eh, me remito a tu pregunta, que cómo influyó o qué siento. Sí, influyó en que yo pude verificar algo físicamente, Claro, es que en el Señor se sueños. lo dice, Carlos se lo dice, es que no tiene que creerlo, mírelo. Esas fueron sus Está, palabras, sí, textual. Es que no hay que creer, mírelo. mírelo. Y casi que me dice, y no hay que creer, míreme, cuando me dice, usted me ve cara de secuestrador. Y la respuesta es que no respondió. Cuando le dijo a Joa, le estoy llevando su carro a la casa. Cuando me dice a mí, después, que un extraterrestre la está llevando a su casa. O sea, él sí corroboró, él sí confirmó que era un ser de otra dimensión que estaba con nosotros. Ahora, ¿cómo lo hacen? Yo todavía no lo sé. Gerardo nos enseñaba que dado las frecuencias vibratorias que tenían estos seres, y hablando con Joa recientemente, reflexionábamos acerca de eso. Eh, no era un hermano de cuarto nivel, porque un hermano de cuarto nivel todavía no puede hacer eso. ¿De qué nivel era este ser que pudo como materializar la imagen de un hombre común, del hombre de nuestro diario vivir, o suplantarlo? ¿Cómo podemos llamar eso? La O verdad por yo no tengo. cierto momento, Mati, de pronto quitar el velo y entrar en recordación. O sea, hay muchas situaciones que se pudieron haber presentado. Lo único cierto es que la experiencia y el aprendizaje fue muy grande. Mati, yo sé que usted lo ha dicho a lo largo de la entrevista, pero se lo voy a preguntar aquí para que nos quede a nosotros muy claro, eh, porque aquí hay un propósito. Aquí a Claro, nadie le puede caber duda que hay un propósito. Y el propósito es, cuéntele al mundo lo que yo le estoy contando, Mati. Esa conversación que lo hemos tocado por ciertos momentos durante este tiempo que estamos los dos compartiendo, si usted pudiera resumir y pudiera centrarnos en los puntos más importantes de la enseñanza, luego de vivir estos momentos, ¿cuáles serían? Que usted diga, esto es lo más relevante y lo más revelador de ese encuentro con Carlos. la religión del amor. Suelten las religiones, trasládense a un estado que es el amor. Necesitan hacerlo. Eso fue uno. Lo otro, no hacemos daño. Para mí eso, bueno, yo no creía, antes nunca creí que fuera así, pero de todas maneras, para poderlo contar a otras personas, no hacen daño. Si quisieran hacernos daño, tendrían toda la tecnología, tienen todo para Sí, hacerlo, para bloquearlo. No lo hacen, respetan nuestro proceso. Otra enseñanza, miren el cielo, pero ese cielo no es solamente mirar hacia arriba, es mirar ese cielo que somos nosotros, que lo tenemos en nuestro interior, que somos esa esencia de Dios que está permanentemente, es presente, eterno sí. en nosotros, que nunca desaparece, pero que nos hemos desconectado de esa gran verdad y nos hemos dejado envolver. Obviamente que todo eso es necesario, no estamos diciendo que no, todo ha sido necesario, pero estamos llegando a un punto que necesitamos hacer el gran cambio. Cada uno de nosotros despertando en el punto donde está, a abrirse, a ver la vida de otra manera. No seguir envueltos, porque él lo dijo varias veces, no seguir envueltos en las situaciones de la cotidianidad. No hay que desatenderlas, por supuesto, pero no quedarnos en las peleas, en las diferencias, en las luchas, en los juicios y en las críticas. Lo repitió varias veces. El Maestro Jesús no enseñó eso. Entonces, si yo lo puedo sintetizar, religión del amor, religión del amor. Váyanse a ese mundo que es el amor. Y por supuesto la tecnología, ¿no? Sí. Que no Y nos dan el, más porque todavía no estamos preparados para administrar toda esa información.
no estamos listos. Y el cambio, eso fue otra cosa de la cual hablamos cuando íbamos de regreso de la casa de yo a la casa que yo usaba o yo habitaba. Am, el gran cambio que el planeta viene teniendo, no de ahora, viene teniendo ya hace varios años, cientos de años. El cambio paulatino, sereno, tranquilo, según él, que ha ido teniendo el planeta y cómo se ha ido acentuando y que cada vez se acentuará más y que en ese momento ellos estarán presentes y se dejarán ver. Porque por ahora aún no se dejan ver precisamente por los grandes temores que tenemos. Entonces son como cuando el padre no quiere asustar al hijo con algo. Sí, así lo entiendo. Sin embargo, ya hoy Mati se está viendo más. Sí, sí. Ya hoy Sí, estamos viendo más y cada vez más, y según tengo entendido por información que me va llegando, que muy pronto va a ser más, más y va a seguir creciendo. sí. Y los gobiernos van a tener que definitivamente entregarse y decir, obviamente los gobiernos han ocultado información, Sí, también dirigido por ellos para que no se genere pánico. Porque, otra cosa que recuerdo es que hay muchos detalles que se me escapan. claro, Y claro. una cosa que yo hice y que lo tengo como método es que cuando sucede algo, tengo un sueño o algo, yo me lo repito muchas veces porque si no pierdo detalles. O lo escribo, en este caso no lo escribí, pero lo repetí muchas veces conmigo misma. Eh, otra cosa de lo que ellos hablan es que hay personas que quieren verlo. De hecho, el esposo me decía, pero ¿por qué yo no los veo? ¿Por qué a ti te pasan cosas y a mí no me pasan cosas? Y eso también, cuando yo le conté eso a él, me aclaró la importancia de la no adoración, porque él decía, es que mi esposo decía, es que si yo veo un ser de estos, yo lo adoro. Para mí ese es mi ídolo. Y él decía, no queremos ser ídolos de nadie. No nos interesa despertar en la humanidad este tipo de condición y ustedes son muy dados a querer idolatrar algo que se sale un poquito del rango de lo que ustedes conocen. Eso uno. Y lo otro, el miedo. Parece que el miedo y el querer llevarlos a un punto, sacarlos de su propia naturaleza de servicio para llevarlos a un punto de santidad, no les interesa para nada, en absoluto. Quieren que los veamos como seres que han alcanzado un nivel de desarrollo mayor, por supuesto, pero volviendo a la analogía que Gerardo tanto hacía del colegio donde estudiamos, es como si yo estoy en quinto de primaria y voy a rendirle culto a mi hermano que está en bachillerato, porque Claro. lleva un poco más de información. Decía, no, ese no es el camino. Necesitan es seguir las enseñanzas. Y reiteraba una y otra vez. Y Jesús dejó las enseñanzas. Y no va a venir, no esperen que venga, porque no va a venir. O miren su corazón, mírense dentro, que ahí está esa luz que fue o que es Jesús. Y lo que él dijo, vendría en una nave si fuera necesario venir. Además está entre nosotros. Claro, claro. Lo de la nave, lo del maestro, ah, lo he escuchado, ahora lo entiendo más, Mati. Ahora lo entiendo más. Y me parece maravilloso todo lo que nosotros hemos escuchado hoy. Le anticipo, mi querida Mati, que la estaré molestando para No, no es molestia. invitarla a que nos acompañe nuevamente, porque lo que hoy usted nos ha compartido es maravilloso, es revelador. Yo me hago Sí, una pregunta, ¿por qué a Mati? Y la respuesta pues es muy sencilla. ¿Por qué esto le sucede a Mati Vélez? Bueno, su nivel de evolución, su nivel de crecimiento, su nivel de conciencia permite ese tipo de situaciones. Si eso le llega a suceder a una persona que no le va a suceder porque no está lista para recibirlo, es exactamente igual que si en este momento se nos revelara toda la tecnología del mundo en un mundo inconsciente como el nuestro. Sería el correcto. caos, sería una Total. cosa caótica. Pues yo siento que esto le pasó a Mati o le sucedió a Mati porque está en un nivel maravilloso de espiritualidad y de conciencia donde puede comprender todo lo que le estaba aconteciendo y transmitir todas esas experiencias y vivencias a todos nosotros.
Sí, y a mi amiga Joa, porque íbamos las dos. Y a Joa, sí, y que quisimos tenerla con nosotros también, que en algún momento Sí, lo alcanzamos a conversar con Mati, porque me decía Mati, a mí no me sucedió sola. Hay una persona más que estuvo conmigo que me hubiera gustado compartir. Bueno, yo sé que ella seguramente nos estará viendo y en algún momento podremos compartir con ella, pero que son experiencias para ustedes dos que seguramente están en la misma sintonía, que están en el claro. mismo trabajo y en la misma evolución y por eso lo que sucedió pues no es casual. Eso tiene un propósito de fondo enorme. Sí, yo esta historia la mantuve entre mis amigos, los que se interesaban. De pronto venía a los hijos, que se les interesa mucho hablar de esto. El hijo a veces me dice, vuélveme a contar esa historia, porque siente No, que lo maravilloso. conecta, ¿no? Y bueno, de manera así lo contamos, pero nunca se me ocurrió decir, bueno, bueno, en los cursos que dicto de Escuela de Magia, sí, alguna vez también lo conté, de Claro. una manera incluso muy sintetizada, pero Juan Fernando, que oyó la historia un día, que la conté en detalle a una persona y él estaba con esa persona, porque no sé cómo llegamos a esa conversación y ella me dijo, cuéntamela. Y mientras ella manejaba, yo estaba haciendo los quehaceres, cocinando o algo y le conté. Y él se interesó mucho y me dijo, Mati, esto es necesario que otras personas Compartirlo. conozcan, que sepan que sí existe. Yo le digo, pero hay tanta información, hay tantas personas que están permanentemente hablando de estos temas. Eh, pero bueno, es una historia más que a mí realmente me cambió mi vida. Y hablando con Joa recientemente me decía, yo tampoco volví a ser la misma. Yo Claro, tampoco. claro. Es un gran No, y cambio. lo que estamos viviendo, Mati, es maravilloso. En los próximos días tendremos también un testimonio hermoso de una médico de urgencias que logra ver, es que esto es hermoso. Yo porque tengo la información, porque antes de hacer las entrevistas converso con el Claro. invitado y me anticipa ciertas cosas para poder entender. Y esta persona que es médico, Mati, ve cuando por lo regular es mamá quien viene a recibir a su hijo que está en el momento de trascendencia. Ella es médico, está atendiendo al cuerpo del paciente, pero está viendo espiritualmente cómo llega el alma de mamá a conectarse con el alma del hijo y lo ve y ayuda en esa trascendencia. O sea, estamos en un momento hermoso, bellísimo, de un nivel hermosísimo para nuestra evolución. Y créamelo, mi amiga querida, que usted hoy ha hecho un aporte muy lindo con todo lo que nos está compartiendo. Y cuando le decía hace un momento atrás que la iría a molestar, que cosa que celebro mucho, pues la queremos tener más con nosotros, Mati, porque toda la hermosa información que una persona puede aportarnos es de gran recibimiento y de gran agradecimiento por parte de esta comunidad que se reúne desde muchísimas partes del mundo a escuchar, a crecer, a evolucionar, a tener paz, tranquilidad, a eliminar el sufrimiento, porque Sí, aquí en este canal pareciera que nos reunimos todos los que ya estamos cansados de sufrir y esa frase le suena vibra, ¿cierto? Le vibra mucho. claro que sí, por supuesto. Sí, ya nos cansamos de sufrir y nos dimos cuenta que no era el camino y que No, había que hacer cambios. Ahora, que esos cambios nos sí, exige trabajo. sí, Definitivamente, no es que nos va a caer del cielo, que eso es lo que no, muchos estamos, y yo en algún momento también esperaba que un día mágicamente ocurriera algo y se transformaran mis sufrimientos, mis problemas, hasta no, que comprendí que ese no es el camino. no, Hay que hacerlo, hay que labrarlo, hay que construirlo día a sí, día. ¿Cómo lo construyo? Manejando, observando mi pensamiento y no caer en los mismos pensamientos, sí. en los mismos juicios, en las mismas Sí, críticas, en las mismas señalaciones. sí. Es Pues ya abrirme. tendremos tiempo de hablar de eso porque ese será el siguiente programa que los dos vamos a tener. Mi amiga del alma, muchísimas gracias. Yo sé que este es el primer encuentro que, que tenemos, si Dios lo permite y está dentro de los planes. Tendremos varios encuentros porque de Mati Vélez queremos aprender muchas cosas. Usted le ha dedicado muchos años de su vida a ser la mujer que es. Y esa inspiración de verla en ese nivel hermoso de crecimiento, pues nos motiva a todos de querer también seguir ese camino. Y ese camino es como el maestro, muestra el camino, pero viva la experiencia. No le corresponde al maestro vivirla, a cada uno nos corresponde vivirla. Mati, muchísimas gracias, Dios le bendiga.
Gracias por haber estado con nosotros. Pasó una hora maravillosa. Antes de despedirlos, les quiero pedir a todos ustedes, estamos 2.300 personas conectadas en vivo, hagan ustedes la magia. Ustedes acaban de presenciar, de vivenciar un testimonio hermoso, bello, que nos conecta con toda la dimensión y con ese nivel de conciencia al que todos aspiramos a llegar cada día, con un testimonio de una mujer hermosa como es Mati, que estuvo con nosotros. Cuando les digo hagan la magia es compártanlo, dejen su me gusta, dejen sus comentarios. El algoritmo de YouTube lo va a entender como de gran interés para otras personas y lo va a colocar en muchas pantallas más. Ayúdenos con ese pequeño gesto. Compártanlo en sus redes sociales, dejen sus comentarios, den el me gusta. Y bueno, así vamos a llegar a muchas personas más que necesitan escuchar, como todos nosotros, un testimonio tan lindo y maravilloso como el que acabamos de tener y que nos sentimos muy bendecidos por haberlo vivido. Mati, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Y a Mónica, que estuvo ayudándonos y que siempre estuvo pendiente hoy. Gracias a Mónica también. Dios le bendiga, mi amiga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias y abramos ese corazón, abramos esa mente a un mundo mejor. Gracias, Mati. Muchísimas gracias a todos. Mi abrazo, mi cariño y me despido, como lo hago de manera diaria, recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.